realizar modificaciones y aprobarlo dentro del Pleno. Sin embargo, el estancamiento del tema es un hecho. Por un lado, la Comisión de Finanzas no avanza en el dictamen debido a la salida del equipo de Jimmy Morales. Fue enviada una carta a sus asesores para solicitarles que reconsideren la decisión y se reincorporen a la discusión del presupuesto. No obstante, Morales insiste que ya ellos hicieron su parte y ahora es el turno del Congreso. Yo creo que ya se discutió bastante, ya los tanques de pensamiento de distintas instituciones plantearon sus puntos de vista. Nosotros hablamos sobre los techos que nosotros consideramos que son los adecuados y la discusión ya debe quedar ante el honorable Pleno del Congreso de la República y los cambios que se tengan que hacer de acuerdo a la discusión que ellos tengan tendrán que hacerse con el Ministerio de Finanzas. Por otra parte, una vez emitido el dictamen de la comisión, el presupuesto no podrá ser conocido inmediatamente por los diputados, pues aún existe una agenda atrasada que debe agotarse previo a llegar al tema presupuestario. A estas alturas no hemos conocido dictamen de la Comisión de Finanzas. No van a poder venir a querer traernos un dictamen la última semana. Quedan únicamente 4 sesiones. Para que haya una discusión abierta y plena se necesitan como mínimo 3 sesiones del Congreso de la República. Vemos de que hay alguna gente que está jugando justamente a las prácticas de la antigua política para que sucedan 2 cosas: que no hayan candados en el presupuesto, que se quede el presupuesto vigente. Para este viernes, la Comisión de Finanzas del Congreso podría emitir el primer borrador del dictamen, el cual oscilaría entre los 69 y los 70 millardos de quetzales. Bueno, y siempre en información del Congreso de la República, los diputados de las bancadas Libertad Democrática Renovada y la bancada Patriota truncaron la reforma a la ley de contrataciones y buscarán hacer modificaciones a última hora. Aquí tenemos el reporte. Cuando parecía que la reforma a la ley de contrataciones del Estado estaba por completarse, las bancadas Patriota y Líder frustraron su fase final de aprobación. La estrategia, ausentarse a la plenaria y a su vez bloquear la agenda legislativa. La ausencia el día en esta sesión de 2 bancadas o de muchos diputados, lo que hace pensar es que había un acuerdo. Hay un acuerdo, estamos, le diría, en términos de ajedrez, en un enroque donde nadie puede avanzar. Existen algunos puntos medulares dentro de la reforma que, a criterio de algunos diputados, es sensible para los financistas de los partidos políticos. Por ejemplo, la prohibición de que financistas políticos sean contratistas y por tal motivo buscan el bloqueo de la iniciativa. Otro punto sensible consideran que es la subasta inversa, es decir, priorizar a los proveedores por el precio que ofertan. Aquí la pregunta de fondo es: ¿a quién le conviene que no haya una ley de contrataciones? ¿A quién le conviene que a estas alturas, faltando únicamente 4 sesiones del Congreso de la República, no haya dictamen de la Comisión de Finanzas en torno al presupuesto? Incluso algunos diputados han sido señalados de ser contratistas del Estado y ahora su reelección está en la cuerda floja, pues el Tribunal Supremo Electoral podría por tal motivo no adjudicarles la diputación. De plano en algún momento tenía que trabajar, ¿no? O no, dígame usted qué quería, que yo viviera de vago o es un requisito para ser congresista en el Congreso ser vago, o ser contratista del Estado es un delito. Y los pilotos de los buses de la Ruta 36 que prestan servicios a los vecinos de las colonias Betania, Amparo y Granizo de nuevo paralizan el servicio por temor a ser asesinados. La falta de unidades continúa afectando a todos los vecinos que deben de abordar carros particulares para poder movilizarse. Las unidades permanecieron como mudos testigos de la crisis del transporte que se vive en el lugar y los pilotos afirman que los pandilleros les están exigiendo el pago del aguinaldo para evitar así nuevos ataques. Y seguimos hablando de las noticias departamentales, lo que sucede en la provincia, y colocamos en pantalla esta portada que nos lleva al occidente, la portada de El Quetzalteco, y dice así: condenan a 25 años a asesino de piloto, hecho derivado de extorsión. Axel Radimiro Chávez de León mató a Jairo López Lucas de 22 años. Ofrece apoyo a Shela, presidente electo Jimmy Morales agradece por los votos. Preocupan casos de diabetes, mañana es el Día Mundial para prevenir esta afección. Noticias nacionales e internacionales y en todos los ámbitos lo puede encontrar
en el Quetzalteco. Y en Jutiapa son velados los cuerpos del subdirector interino de la cárcel para hombres de Santa Rosa, conocido como El Boquerón. Él fue asesinado junto a otra persona en un bus de transporte colectivo. Hoy serán inhumados. La noticia completa a continuación. Al Aguacate, Jutiapa, fueron trasladados los restos mortales del director interino del Boquerón y su acompañante, Jorge Mayno Ramírez Ramos, de 45 años, y quien acompañaba Merlin Mateo Gutiérrez, de 27 años. La comunidad está consternada ante esta doble pérdida. Trae luto para toda la comunidad, no solo para la familia, porque la verdad que era una persona muy querida por la comunidad y que más nosotros que somos su sobrino lo creamos, pues que decirle, yo como sobrino de él, me quería tanto como su hijo, pero lastimosamente la delincuencia anda tremenda en esos tiempos, pero confiamos en Dios. Familiares y amigos de las víctimas demandan justicia, tomando en cuenta que el director interino del Boquerón se dedicaba a sus actividades religiosas en sus periodos de descanso, por lo que ignoran de dónde le pudo venir este hecho criminal. Nos damos cuenta que estamos viviendo un tiempo peligroso. Uno sale de su casa, pero uno no sabe si regresa. Él ha sido cristiano. Le pedía al Señor de que Él lo guardara, pero como ustedes saben que nuestro destino, no sabe uno qué día termina, pero cuando estamos en el camino al Señor, no hay pérdida. Información departamental, y de esta manera concluimos con las noticias de lo que sucede en la provincia, en el interior de nuestro país. Continuamos con más. Bueno, muchas gracias por la información. Llegó el momento de repasar también lo más relevante de lo que está ocurriendo en el mundo esta mañana. Vamos a repasar el plano internacional con MNR. Gracias. Y seguimos este recorrido por el mundo y nos tenemos que ir a Grecia, donde el gobierno de izquierda está enfrentando ya su primer paro nacional. Esto ante el desacuerdo de la población de las medidas de austeridad que está teniendo que tomar este país ante las exigencias de quienes están obviamente ayudando a saldar esta deuda millonaria que tiene Grecia. Choques durante las manifestaciones de la huelga general en Grecia. La primera la que tiene que hacer frente el gobierno de izquierda radical de Alexis Tsipras. Protestan contra las nuevas medidas de austeridad exigidas por los acreedores internacionales que se encuentran en el país supervisando las reformas prometidas en julio pasado. El gobierno enfrenta nuevas presiones para adoptar otras medidas impopulares o pena de no recibir el próximo tramo del rescate. Tsipras espera cierta clemencia de los acreedores para evitar un empobrecimiento mayor de una población vapuleada por años de recesión y ajustes. Pero las concesiones hechas hasta el momento dividen a su partido. De hecho, el propio Syriza llamó a adherir a la huelga, denunciando lo que consideró unas políticas antisociales de un neoliberalismo extremo. Bueno, y la Unión Europea aprobó un fondo de ayuda a África de casi 2.000 millones de dólares para luchar contra las causas profundas de las migraciones en una cumbre en Malta, donde algunos países africanos expresaron irritación ante los europeos. Reunidos en Malta, líderes de la Unión Europea y África se comprometieron a encargarse juntos de la migración en esta zona del mundo. Europa puso sobre la mesa 2.000 millones de dólares para financiar proyectos que frenen las llegadas. Pero algunos líderes africanos se mostraron irritados ante las presiones europeas. Creen que el retorno al país de origen no puede ser la única respuesta y piden que se desarrollen canales de migración legal. La respuesta del bloque ha sido tímida y aceptó duplicar el número de visados para estudiantes e investigadores africanos. Pese al invierno boreal que se acerca, el flujo de migrantes hacia Europa no cesa. Eslovenia instaló el miércoles alambradas a lo largo de su frontera con Croacia. Y Suecia restablecerá durante 10 días sus controles fronterizos. Bueno, y el sacerdote Fernando Karadima, condenado en el Vaticano por abuso sexual de menores, declaró ante la justicia chilena en el marco de una demanda civil en la que las víctimas acusan a la Iglesia Católica de encubrir fechorías. Condenado por el Vaticano por abuso sexual de menores, el sacerdote chileno Fernando Karadima declaró ante la justicia. Sus víctimas acusan a la Iglesia Católica chilena de encubrir los crímenes que realizó. Karadima compareció durante 2 horas en la Corte de Apelaciones de Santiago, donde negó tajantemente haber abusado sexualmente de menores cuando era párroco de una iglesia en Santiago. El abogado del arzobispado dijo a la prensa que esperaba que el sacerdote finalmente reconociera ante los afectados sus errores.
En cambio, el representante legal de las víctimas dijo que esperaba la negación. El arzobispo de Santiago fue demandado por víctimas de abuso sexual cometidos por Caradima, quienes exigen una indemnización de unos $652,000, además de una declaración pública de pedido de perdón. El caso tomó fuerza meses atrás con la filtración de una serie de cartas entre jerarcas de la iglesia, en las que se dejaban entrever intentos eclesiásticos de encubrir a Caradima. Bueno, y más adelante traeremos más información del mundo. Seguimos con más aquí en BLM Noticias. Y ahorita hablamos de la actividad deportiva a esta hora de la mañana. ¿Qué se viene este fin de semana? Y otra información con Cristal. Gracias, compañeros. Nosotros seguimos por acá compartiendo información del deporte nacional y seguimos hablando del fútbol, precisamente de la jornada y la previa de la jornada número 19, quiero decir, porque se espera mucha actividad para el fin de semana y distintos equipos y distintos partidos. Y aquí tenemos la agenda para el fin de semana. Comunicaciones y Marquense inauguran la 19ª fecha en el único juego sabatino a partir de las 4 de la tarde en el Estadio Cementos Progreso. Los cremas llegan con un total de 7 bajas por selección nacional. Marquense, por su parte, motivado por la victoria a mitad de semana frente a Municipal, que le cortó una mala racha de 5 juegos sin ganar. Los dirigidos por Willy Coito de Oliveira son uno de los 4 equipos que comparten el segundo lugar de la tabla. El resto de los partidos se jugarán domingo. Deportivo Suchitepeques será local ante el Deportivo Mictlán. El encuentro realizarse en el Estadio Carlos Salazar Hijo. Los penados vienen en racha y Deportivo Mictlán aún guarda una ligera posibilidad de meterse en el 6º lugar. Simultáneamente, Malacateco recibe al Cobán Imperial en el Estadio Santa Lucía. Los toros ya no tienen ninguna oportunidad de clasificar a la ronda final y solo buscarán no finalizar en el último lugar del certamen. Además, el técnico costarricense Ronald Gómez debutará en el banquillo del equipo de Santa Lucía. Cobán Imperial solo le sirve la victoria, aunque tendrá la carencia de su goleador Gerson Tinoco. Antigua Guatemala y Xelajumbra Caposeco solventarán el partido más atractivo de la 19ª fecha a partir de las 11:30 de la mañana. El equipo altense es el único líder del certamen y aún perdiendo mantendría esa posición por lo menos una jornada más. Antigua tiene las bajas de 3 seleccionados: Freddy William Thompson, Víctor Ayala y José Carlos Pinto. En uno de los 2 juegos vespertinos de la jornada dominical, Guastatoya recibe a Universidad de San Carlos a partir de las 2 de la tarde en el Estadio David Cordón Hichos. El equipo Pecho Amarillo se ha vuelto fuerte en su estadio y está casi asegurando un puesto entre los 6 para la fase final. Universidad de San Carlos ya no tiene chance de clasificar, pero necesita los puntos para no finalizar en la última posición. La 19ª fecha concluye con un partido a las 4 de la tarde. En San Miguel Petapa, el Deportivo Petapa recibe al Municipal en uno de los juegos donde ambos conjuntos necesitan de los 3 puntos para empezar a asegurar un lugar en la etapa final. Los rojos seguirán teniendo las bajas de sus 4 seleccionados: Paulo César Mota, Denis López, Carlos Ruiz y Henry López, además de Jaime Alas, el salvadoreño. Hasta aquí llegamos con la información del deporte nacional y más adelante en nuestro último bloque compartimos el deporte en el mundo. Parte de la información que tenemos a esta hora de la mañana y también las noticias en un repaso de lo que ha ocurrido hasta ahora. Acá se lo presentamos. Estos son los títulos. Información importante a esta hora de la mañana. Les comentamos que autoridades del Ministerio de Salud habrían desbaratado por lo menos 23 estructuras criminales que formarían parte de los motivos del colapso del sistema de salud. Aparentemente muchos operaban bajo las órdenes de Otto Pérez y Roxana Valdetti.